gracias a los organizadores por la invitación, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su presencia a esta charla que han intitulado Clima contra Tecnología, qué hace verdaderamente una región óptima y cómo acompañar el proyecto con la tecnología adecuada. Vamos a desarrollar, está dividida en 5 puntos esenciales, los cuales iremos desarrollando tratando de en ese proceso ir desglosando y dar respuesta precisamente al título. Entonces, hablaremos primero de qué es un sistema de producción agrícola o cómo es que funciona, la importancia del clima y el medio ambiente. Revisaremos algunas de las condiciones climáticas en México y luego pues nos abocaremos precisamente en las dos preguntas que nos hacen la presentación, que se refiere a qué hace una región productiva y cómo aprovechar mayor esta región productiva o estas condiciones climáticas con el uso de tecnologías. Iniciaremos diciendo que todos los sistemas deben estar en equilibrio y entonces la producción agrícola, desde luego que es históricamente la producción de cultivos o la agricultura pues es una de las actividades más viejas o la más vieja de las actividades y siempre ha sido una relación físico, química y biológica entre esos 4 aspectos, entre la planta, el suelo, la atmósfera y el agua. No obstante, en la actualidad y precisamente esa es una interrelación entre esos 4 factores, pero en la actual tenemos que redefinir esos 4 factores. Son esos mismos 4 factores, pero están interactuando de manera diferente, de tal manera que hoy se utilizan diferentes tecnologías o se han desarrollado diferentes sistemas de producción usando tecnologías disruptivas de tal manera de hacerlas convencionales y en ese procedimiento o en ese proceso es que hemos logrado aumentar los rendimientos o es que hemos logrado aumentar o hacer el uso eficiente de los recursos. Entonces, en resumen, esto tiene sentido debido a que, lo acaban de comentar, la agricultura, entre la búsqueda de las alternativas para llevar a cabo la agricultura, pues se han tenido que buscar nuevas alternativas. La cosecha de lluvia, acaban de comentar, es una de ellas, el reuso del agua, etcétera. Sin embargo, sigue siendo insuficiente debido a que la agricultura pues ocupa el 70 o más por ciento de los recursos, principalmente el agua y energía. De hecho, en cualquier proceso de producción agrícola pues estamos llevando, cualquier proceso para la producción de cultivos lleva agua y lleva energía. Entonces, hacer el uso eficiente de estos recursos pues es un tema básico. Y independientemente, hoy en día, si nos damos cuenta, es más común ver en las ciudades diferentes sistemas de producción, pero independientemente de que lo tengamos en las ciudades o en las zonas rurales o en las zonas urbanas, es necesario contar con tecnologías de tal manera de hacer el uso eficiente de los recursos. De manera resumida podemos y vamos a ir desglosando estos aspectos durante la presentación. ¿Qué hace el clima o qué es el clima? El clima es la suma básicamente de 2 aspectos, lo que es el tiempo y lo que es el clima. Entre ellos se tienen elementos y factores. En ese proceso existe la vulnerabilidad, como lo que acabamos de ver hoy por la mañana. Y si le sumamos a eso la tecnología, es lo que hace una región climática más la tecnología, es lo que hace una región climáticamente apta. Entonces, la idea es desglosar estos factores. ¿Qué es el clima? Bueno, cuando hablamos del tiempo, es lo que está pasando en este momento. Si decimos que el tiempo que hoy está muy caluroso, o hoy la temperatura es tal, a eso nos estamos refiriendo con el tiempo atmosférico. Si nos referimos al clima, nos estamos refiriendo al tiempo promedio. Para que una zona podamos caracterizarla climáticamente, necesitamos una serie de valores históricos que generalmente las personas que se dedican a esto dicen que deben ser mínimamente 24 años. Entonces, mientras más cantidad de información tengamos, mientras más años de datos tengamos, el valor será más real y más útil en nuestro proceso de regionalización o en nuestro proceso de buscar lo que una región sea climáticamente apta. Tenemos 2 aspectos básicos que nos están definiendo lo que es el clima o que nos están definiendo si una región es climáticamente apta. Aquí cabe la pena aclarar, es climáticamente apta para, en este caso específicamente para la producción de cultivos berries, pero para cualquier tipo de cultivo las condiciones serán diferentes o el proceso de caracterización es el mismo, pero los valores que estamos caracterizando serán diferentes. Factores físicos son básicamente 2, lo que es la latitud y la altitud. Esto es lo que nos está definiendo básicamente a nivel regional, a nivel global,
a nivel general si la región es climáticamente apta. Y luego, esto es lo que nos está, la latitud y la altitud es lo que nos está definiendo las características climáticas de esa región. Y luego, los elementos del clima es lo que nos va a definir para qué tipo de cultivo o para qué tipo de condiciones podemos nosotros desarrollar un sistema de producción. Y eso lo podemos hacer en el tiempo. Entonces, vamos a tratar de desglosar principalmente estos dos factores. Factores físicos, la latitud. Como ustedes saben, la Tierra tiene dos tipos de movimientos, uno rotacional y uno de traslación. Ambos son los que están dando la cantidad de energía que está llegando. Nosotros aquí estamos a una latitud de aproximadamente de 21 o 22 grados de latitud norte, y eso es lo que nos está dando una cierta cantidad de energía. Si podemos ver en la diapositiva, en función de la latitud o en función de la posición, no se puede observar con el puntero, pero en verano, en invierno, que están inclinados diferente, la cantidad de energía que está llegando a la misma latitud es diferente debido a que la distancia que recorre la radiación del Sol es diferente, y eso es básicamente lo que nos está indicando la cantidad de energía que está llegando a la Tierra. Y esto luego viene el proceso que vamos a desglosar en un momento, en que se divide la radiación, el calor latente, lo que es para transpirar, lo que es para calentar y lo que ocupa cada una de las plantas. Aquí se puede observar de manera más directa la duración de luz del día. Aquí tenemos una diapositiva en donde podemos observar, parece que no se observa, pero es la misma fecha en un año o en dos lugares. ¿Cómo es que está ocurriendo? Entonces aquí tenemos también durante un año cómo es que se está moviendo y cómo la inclinación de la Tierra con respecto del Sol es que está llegando la cantidad. Entonces ese es el punto básico, ese es uno de los aspectos básicos para definir si nuestra región es climáticamente apta, en función de la cantidad de energía que esté llegando, que depende de la latitud y de la altitud. Pero también la altitud, la altura sobre el nivel del mar, es lo que nos está definiendo también la temperatura, debido a que, por una parte, la inclinación es la cantidad de radiación que está llegando, y la altitud, si ustedes recuerdan, si ponemos un barómetro a nivel del mar, tenemos 700 milímetros de mercurio, y eso nos está dando una cierta presión del aire sobre la superficie. Eso es lo que nos está ocasionando una cierta temperatura. Si tenemos una distancia menor o una columna de aire menor, la temperatura se mueve también porque las características del aire son diferentes. Por ejemplo, una pregunta que nos puede ayudar a entender este proceso es: ¿a qué temperatura hierve el agua? Algunos podrán decir a qué altura, algunos podrán decir a 100 grados, a 90 grados. El agua hierve a todas las temperaturas porque depende sobre todo de la presión. Si sometemos a presión un volumen de agua, esta va a hervir. Entonces depende sobre todo de la presión, y es la presión precisamente que ejerce la columna de aire la que está originando esa temperatura. Entonces ya vimos los dos aspectos básicos físicos que nos están definiendo o que nos ayudan a definir la región climáticamente apta. La latitud, que se refiere a la cantidad de radiación que está llegando, y como vamos a ver en un momento, derivado de la radiación se mueve la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono, etcétera. Y la altitud, en función de la altitud es la densidad del aire o la presión que el aire está ejerciendo sobre una superficie, y eso también está generando una temperatura diferente. Entonces son dos aspectos físicos, y entonces luego ya nos meteríamos con los climáticos, los factores climáticos. ¿Cómo medimos la radiación? Bueno, los aspectos básicos para comenzar a usar la tecnología en pro de una caracterización de una zona, pues es conocer qué factores son importantes y se están definiendo las características climáticas de esa región, con qué lo mido y cuáles son las unidades. Entonces, los factores básicos son radiación, que necesitamos un piranómetro y que se puede medir en watts metro cuadrado, temperatura del aire con un termómetro, grados Celsius, en este caso en nuestro sistema, precipitación con un pluviómetro, que es en milímetros, el viento, que puede ser dirección o rapidez o velocidad, un termómetro o una veleta, y la humedad, que es el contenido de humedad que existe en un espacio de aire, que se mide con un psicómetro y puede ser en porcentajes, cantidad de humedad en una cantidad de aire. Entonces, la combinación de todos estos factores son los que nos están definiendo las características agroclimáticas de una región. Ahora, ¿es apta? Sí, es apta. Específicamente para nuestros cultivos, tendríamos que revisar cuáles son los requerimientos climáticos de nuestros cultivos, y en función de eso podríamos nosotros caracterizarla.
Bueno, por ejemplo, cuando hablo de la radiación, aquí podemos hablar un ejemplo muy puntual. Cuando hablamos de la radiación, aquí se está haciendo un ejemplo para 100 unidades. Radiación solar recibida en 100 unidades. Vamos a suponer que sean 100 watts metro cuadrado. Entonces tenemos 100 watts metro cuadrado, de los cuales se empieza a diversificar o a dispersar de todas esas maneras. La radiación tiene la posibilidad o de absorberse, o de transmitirse, o de reflejarse. Entonces, las nubes, el smog, como lo mencionaron hace un momento, todo eso está influyendo en la cantidad de energía. Lo que nosotros necesitamos es lo que llegue a la Tierra. Y es lo que le llamamos flujo de calor latente, que es lo que la planta va a utilizar para sus funciones fisiológicas básicas, y que es a partir de ahí donde vamos a obtener el mejor rendimiento. Lo dijeron bien hace un momento, lo que necesitamos es mantener un equilibrio entre los recursos y los rendimientos, y eso es lo que va a hacer nuestra región climáticamente apta. Entonces, aquí es un ejemplo muy concreto, lo hacemos con 100 unidades para hacerlo. De las 100 unidades que llega a la atmósfera, prácticamente son 51 las que están llegando a la Tierra. Entonces, si aquí estamos, ya lo dijimos, si aquí estamos a 20 grados de latitud norte, difícilmente vamos a tener aquí más de 950 watts metro cuadrado. Jamás vamos a tener más de esa radiación. Entonces necesitamos cuantificar esa radiación y luego vamos a irle quitando lo que se regresa, lo que se absorbe, y tenemos que medir solamente lo que llega, y de eso disponemos. Un ejemplo muy concreto de qué nos sirve conocer la cantidad de radiación que está llegando a la Tierra, pues simplemente la densidad de plantas. Si nuestras plantas necesitan, no sé, 300 watts metro cuadrado para fotosintetizar o para respirar o para vivir, y le metemos una densidad de 3, 4, 10 plantas, esas 10 plantas por metro cuadrado están compitiendo por esa cantidad de radiación. Entonces necesitamos encontrar el valor óptimo entre la cantidad de radiación que me está llegando y la densidad de las plantas. Y luego vienen otras cuestiones de manejo, como puede ser la poda, como puede ser la genética de la planta, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo más o menos concreto. Y luego las variables climáticas, derivado de la radiación. Cuando hablamos de la radiación estamos hablando de longitudes de onda, que se puede discretizar o dividir en varias de ellas, lo que es el espectro visible, pero también tenemos el ultravioleta, también tenemos el infrarrojo, el medio, el lejano y el cercano, y después el lejano y el medio, que es calor, que se transforma en calor. Entonces, si nosotros queremos evitar que se incremente la temperatura o favorecer la temperatura, es precisamente esta longitud de onda después de los 900 nanómetros. Nanómetro es una unidad de medida de una longitud de onda. Son estas longitudes de ondas las que tenemos que manejar, y existen muchas maneras. Existen las mallas, existen los plásticos, existen los vidrios, etcétera, que son las tecnologías que se están utilizando. Si yo necesito solamente dejar pasar radiación para que la planta desarrolle sus cuestiones fisiológicas, escojo un material que me permita que la radiación pase en esas longitudes de onda, que son de 400 a 700 nanómetros. No quiero que se levante la temperatura, necesito reducir esa longitud de onda. Igual, se incrementa la temperatura, la planta empieza a transpirar y por lo tanto se incrementa la humedad relativa. Aquí problemas fisiológicos de la humedad relativa tiene que ver con el cambio de fase, con los problemas, excesos de humedad, tiene que ver con los problemas fitosanitarios, tiene que ver problemas con el degenere de la semilla, etcétera. Esas ya son más cuestiones fisiológicas. El déficit de presión de vapor, que tiene que ver con la transpiración o que tiene que ver con el manejo. El déficit de presión de vapor es la combinación de la temperatura y la humedad relativa, y es un indicador de qué tan estresada está la planta. Déficit quiere decir que le falta. Déficit de presión de vapor quiere decir que la planta o está estresada, y es un valor que me puede ayudar a definir la evapotranspiración de la planta y, en suma, la calendarización del riego. ¿Cuánta agua y en qué cantidad? Y el contenido de CO2, como lo veremos en un momento, pues ¿de qué depende la productividad de la planta? Pues de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis tiene 3 formas básicas de fertilización, que es la hídrica, la gaseosa y la mineral, que es la que se le aporta principalmente. Entonces, son estos 4 factores, son 2 factores físicos, lo que es la latitud, que es la cantidad de radiación que llega, la altitud, que es la presión del viento, y luego ya vienen los factores del clima,
que son derivados de la radiación precisamente. Aquí solamente un ejemplo para hacer una ejemplificación, cómo se mueve. Para el mismo día, el 4 de diciembre de 2015 y el 4 de mayo de 2016, en San Luis Potosí y en Sinaloa, cómo es que la cantidad de radiación es diferente. Y entonces ahí viene también un complemento a la pregunta que hicieron hace un momento. Hablaba el caballero que me antecedió, que si siembra en agosto, que si siembra en mayo, sí, la cantidad de radiación es diferente y por lo tanto el ciclo o se alarga o se acorta. Entonces, esas son algunas de las importancias, esa es la importancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esto es lo que hace la región climáticamente apta. ¿Y cómo acompañar al proyecto? Pues básicamente necesitamos contar con instrumental meteorológico que nos permita hacer eso. Y luego tenemos factores climáticos derivados, lo que son los flujos de calor, lo que es el déficit de presión de vapor, que ya hablamos un poco de ello, la presión atmosférica, la presión del aire, que en pocas palabras pues nos está definiendo la presión y es la densidad. Si la densidad es menor, el aire se mueve más rápido, y si la densidad es mayor, el aire le cuesta más. Eso tiene sentido, por ejemplo, en espacios semicerrados, que si yo necesito ventilar, necesito quizá una mayor potencia del ventilador para hacer ese intercambio de esa tasa de ventilación. El dióxido de carbono ya lo mencionamos, es la gasolina que utiliza la planta para llevar a cabo la fotosíntesis, que es el factor básico para la producción. La evapotranspiración, pues ya lo dijimos, que es qué cantidad de agua es lo que la planta necesita. Esto tiene desde luego sentido en la producción del cultivo, pero hoy en día es más crítico debido a que en México y en la gran parte del mundo tenemos crisis hídrica y todos los cuerpos están contaminados, y por eso la búsqueda de nuevas alternativas como la cosecha y el reuso del agua, etcétera. Entonces, todos estos factores necesitamos saberlos, conocerlos para hacer la región productiva, y eso depende del cultivo. Una planta de tomate, no sé, puede evapotranspirar 6 milímetros al día, un arándano puede evapotranspirar 4 milímetros al día. Pero conocerlo es el primer punto, y luego hacer la calendarización, cómo se lo voy a dar, bajo qué sistema y en qué cantidades. Entonces, esos son los factores. Ahora, ya lo sabemos, voy a comprarme una estación meteorológica y voy a ponerme, ya tengo mi región climáticamente caracterizada. Bueno, aquí es una de lo más… esta diapositiva trata de ejemplificar lo más complejo, porque como ya lo mencionamos, si llega una cierta cantidad de radiación, empieza a elevarse la temperatura, las plantas empiezan a transpirar, se empieza a incrementar la humedad relativa, el CO2, como empiezan a respirar CO2 y a emitir oxígeno, empieza ahí el equilibrio, empieza ahí los desbalances, ya sea de agua, ya sea de dióxido de carbono, ya sea los minerales, etcétera. Entonces, esta diapositiva lo que pretende es el complejo sistema dinámico climático que bueno, nos obliga precisamente a meter la tecnología, porque necesitamos tener un monitoreo. Existen básicamente dos maneras. Si colocamos una estación, que hoy en día es posible, el uso de sensores inteligentes que automáticamente en el mismo momento que está tomando el dato, nosotros lo tenemos en una terminal, entonces ahí podemos llevar el manejo en tiempo real. Pero si no, lo podemos también hacer en tiempo promedio, como lo mencionamos. Entonces, uno de los principales problemas, aquí pasamos a las condiciones climáticas de México, uno de los principales problemas en México, problemas y beneficios quizá. Tenemos dos golfos, tenemos dos costas, dos penínsulas, el golfo, dos penínsulas, etcétera. Lo parte el trópico de Cáncer por la mitad, y entonces el 80% de las precipitaciones están en el lado suroeste del país, que curiosamente las zonas productivas en el lado norte. Entonces, eso ha sido terriblemente complejo. Si bien es cierto que podemos clasificar en cuatro principales clasificaciones del clima, lo cierto es que pues existe una gran diversidad que dificulta hacer una clasificación general. Entonces necesitamos hacerlo muy puntual. Por ejemplo, aquí en el Valle de México, las características de precipitación, los meses de precipitación, los ciclos, las cantidades de precipitación son totalmente diferentes a lo que ocurre en Sinaloa. Pero esto, en condiciones normales, cuando hablamos de normales, nos referimos a datos de 30 años, fácilmente nos puede decir un dato, y eso nos puede dar un indicador básico, inicial, para el inicio de un proyecto.
Bueno, esta diapositiva es muy representativa. Aquí podemos ver tres cantidades, tres regiones productivas y su radiación global. Y si podemos observar, básicamente la diferencia es que en México es más suave, o que se mueve muy poco. Si vemos en enero, tenemos 12, 13 megajoules por metro cuadrado, y en diciembre tenemos las mismas. En cambio, en países con climas más extremos, como Almería en España o como Wageningen en Holanda, si se dan cuenta, su ventana de producción es muy pequeña. Su ventana de producción por radiación global se reduce a meses. ¿Y qué necesitan hacer? Ahí sí, pues gastar mucho. De hecho, en cualquier sistema de producción, el 60, 50, 60% de los costos de producción son por el clima, son por el manejo del clima. En invernaderos, quien tenga invernaderos tecnificados, puede ser hasta más. Entonces, como mencionaron hace un momento, la mejor alternativa es encontrar la relación beneficio-costo. Entonces, esto ya nos da un indicador de la cantidad de radiación y eso nos dice si nuestra región es climáticamente apta. Y luego de eso podemos hacer ciertas caracterizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura y precipitación en ciclos, en el ciclo otoño-invierno, en el ciclo primavera-verano, y eso fácilmente nos puede indicar en dónde. Esos son datos normales de 30 años o más datos. Entonces, esto difícilmente va a cambiar en los siguientes 30 años. Entonces, el dato que podamos poner no sé, en Sinaloa, en León, aquí, es esa cantidad de energía o esa cantidad de temperatura que está ocurriendo ahí, esa seguramente se va a mantener. Otro de los principales problemas, la errática precipitación, un aspecto básico, y eso sí no nos escapamos, pues es que el agua, las plantas, todos los cultivos requieren agua. Todos los cultivos requieren agua para sus funciones fisiológicas, para mantener su turgencia, para mantener su temperatura. Entonces, uno de los principales problemas, pues, la errática precipitación que ocurre, y entonces tenemos que trabajar con una precipitación promedio. Entonces, también necesitamos saber cuáles son las precipitaciones o los escurrimientos o los almacenamientos. Eso es lo que nos está ayudando también a conocer si la región es susceptible de cultivar. Una gimnasia así muy rápida, si mi cultivo de tomate necesita 62 centímetros de lámina de agua en un ciclo, pues yo debo garantizar 62 centímetros de agua en una fuente con una precipitación, o debo tener si la precipitación me va a dar 45, yo debo garantizar los otros 17, los otros 12 milímetros de agua o centímetros de agua. Con eso estoy garantizando que voy a sacar el ciclo del tomate. Si yo conozco que el arándano necesita 42 centímetros, o que la frambuesa o que la fresa necesita 38 centímetros, pues yo debo ser capaz de garantizar esos 38 centímetros en esa región donde lo voy a cultivar. Y si de manera natural por la precipitación no es posible, debo tener un almacenamiento o debo tener el plan B. Esas son las cosas. Por ejemplo, rápidamente podemos caracterizar en qué región estoy, qué cantidad de agua tengo, y entonces tener las alternativas. Esta diapositiva es interesante, importante, porque son todas las estaciones meteorológicas, es decir, que solamente es cuestión de acceder, toda esa información es pública. Son las estaciones meteorológicas, es decir, que en cualquier parte del país tenemos estaciones meteorológicas y a partir de ahí nosotros podemos generar, bueno, una cuestión puntual, lo podemos revisar de nuestro municipio, de nuestro estado o la más cercana. Y si las condiciones son muy similares, pues esa información es útil, ya solamente la podemos afinar con una estación meteorológica. Y podemos definir las precipitaciones, precipitación media anual, la azul, o la temperatura media anual. Entonces, si yo necesito garantizar una precipitación media anual de mi cultivo, que ya sé cuál es, y aparece en alguno de esos rangos, aparece en verde, o aparece en amarillo, o aparece en rojo, ahí es donde voy a cultivar, o ahí es donde puedo cultivar. Y si no, buscar las alternativas tecnológicas que hoy en día existen de todo tipo, y las veremos en un momento, si estamos dispuestos a pagar el costo. Por eso dicen que esto es para solamente cultivos de alto valor. Bueno, estas son algunas de las tecnologías que estamos utilizando. Esto es para… hicimos un trabajo de caracterización la agricultura protegida en el país. Entonces, el primer paso que hicimos fue a ver cómo están las temperaturas en el país. Entonces, estas son las temperaturas máximas. Estas son las temperaturas medias y estas son las temperaturas mínimas. Curiosamente, a nivel invernadero
o los máximos y mínimos de los cultivos que están o rondan entre los 10 y 30, pues como lo dijo el caballero que me antecedió, pues la verdad es que es una bendición en México, porque la mayoría del país, salvo zonas muy peculiares, pues en la mayoría del país todas las temperaturas oscilan en estos rangos. Y entonces con ello, bueno, velocidad del viento, igual. Entonces, ¿qué hace una región productiva? Bueno, pues la suma del clima y de la tecnología. Y ya dijimos, cuando hablamos del clima, ¿a qué nos referimos? Pues a las condiciones medioambientales promedio que definen el tipo de cultivo basado en los promedios de temperatura, radiación, etcétera, y el tiempo actual que define el manejo diario. Con datos promedio de 20, de 30 años, yo puedo definir si mi región es apta. Y con los datos diarios o de una semana antes, tengo que darle el manejo a mi cultivo. Y la tecnología, como lo dijimos de la precipitación, como lo dijimos de la radiación, como decimos no sé, del CO2. Vamos a suponer que tenemos plantas C3, C4 o CAM, dependiendo del número de carbonos que utilizan para la fotosíntesis, pues será la cantidad de dióxido de carbono que necesitan, y si de manera natural no lo tienen, pues podemos inyectarlo, o podemos ventilar para evitar que se acumule. O sea, ya hay muchas cuestiones de manejo. Entonces, aquí estamos hablando estrictamente del clima, pero obviamente, ¿qué hace una región apta? Bueno, climáticamente apta ya lo vimos, pero en general apta también tenemos que tomar en cuenta pues las vías de comunicación, los sustratos, el manejo, etcétera. Pero en general, alta radiación, inviernos cálidos, baja humedad relativa, vías de comunicación, mercados. Entonces, para transformar las regiones, por ejemplo, aquí la región de San Luis Potosí o aquí de León, pues esos que parecen zonas semidesérticas, con una alta cantidad de radiación, pues es algo que no cuesta, es algo que lo tenemos ahí al acceso, es algo que lo tenemos a todo disponible de manera natural, y es como se puede ir transformando gradualmente esas regiones. La agricultura de precisión, el uso en el uso eficiente de los recursos, podemos ir aplicando el producto, depende de dónde lo requiera, los ambientes protegidos, los túneles, los invernaderos, etcétera. Y bueno, el objetivo, los mercados, insisto, es la parte básica, ¿no? De poder colocar el producto. Yo estuve alguna vez en Sudamérica o estuve con una gira con los berries. Decían los uruguayos que se llenaron de berries y ya no sabían dónde meterlo, ya no sabían dónde exportarlo. Eso es con respecto a las condiciones climáticas. Con respecto a la tecnología, pues sí, es importante y necesario las unidades regionales de investigación y desarrollo de las diferentes sistemas de producción, probar el uso de mallas, el uso de tecnologías, la agricultura de precisión, el uso de sensores remotos, el uso de sistemas de riego, de hidroponía, soluciones nutritivas, sistemas de riego, etcétera. Todo es importante. ¿Qué necesitamos para lograr más o menos una alta producción? Pues son diversos factores, del clima, para estimar la transpiración, la temperatura del cultivo, la fecha de siembra, el marco de plantación, los culturales, el trabajo para darle mantenimiento a los sistemas, el agua, las características del agua. Comentaban hace rato, la cosecha, pues sí, hay que ponerle un sensor de conductividad, un sensor de pH, y en función de las condiciones ya se puede meter del suelo para la calendarización del riego. Son algunas de las condiciones, y eso nos va a permitir hacer una zonificación del potencial productivo, como lo hicimos aquí, en función de, por ejemplo, las primeras dos mapas son riesgo de ocurrencia de temperatura mínima y máxima. Definimos todas las temperaturas y definimos qué regiones tienen el mayor riesgo de que ocurra una temperatura mínima. En este caso lo pusimos menor a 10 grados. Y luego abajo sacamos un potencial productivo. Esto lo hicimos para, insisto, definimos un rango entre 10 y 30 grados Celsius. Entonces, y esos de 10 a 30 lo definimos en 3 rangos. Entonces, potencial de uso, potencial productivo debido a temperatura, alto, medio y bajo. Es decir, que tenemos generalmente en todo el país un potencial alto para producir cultivos entre 10 y 30 grados Celsius. Riesgo de heladas, igual. Tenemos, insisto, en datos promedio de más de 30 años son útiles para caracterizar. Pueden ocurrir lo que le llaman anomalías, ¿no? Que puede ocurrir en algún momento, como lo que ocurrió en Sinaloa en el 2011, que venga una helada.
Y bueno, entonces, la región puede ser apta, pero también necesitamos considerar apta para qué o apta para quién. Y entonces aquí Zagarpa en el 2017 dice que para el arándano requiere acumular periodos fríos en invierno para una floración pareja y abundante. Nos recomienda 7 grados Celsius de temperatura mínima. Nos dice que prefiere suelos ácidos con un potencial de hidrógeno de 4 a 5, en suelos livianos. Entonces esas son las características. Solamente tenemos que tomar en cuenta esas características, ir a las estaciones y caracterizar. Entonces por la zarzamora dice que entre 1500 y 2500 milímetros de agua. Por ejemplo, aquí ya nos están dando ese dato. Entonces me voy a las regiones donde tenga esa precipitación o donde yo pueda proveerle esa cantidad de agua. 1500, 2500. Aquí en León tenemos precipitaciones medias anuales alrededor de los 800, 900 milímetros al año. Entonces aquí necesitaríamos buscar una alternativa para 200 o 300 milímetros. Igual para las fresas, temperaturas entre 14 y 19, que como bien lo mencionan por ahí, pues prácticamente en cualquier parte del país podríamos tener esas temperaturas. Pero no es solamente eso, sino hacer el cruce entre temperatura, entre radiación, entre suelo, entre calidad del agua, y entonces buscar dónde está nuestro nicho, dónde tenemos las mayores oportunidades de obtener éxito, porque va de nuevo, y lo dijo bien, es la relación beneficio-costo lo que nos va a definir en la región climáticamente apta. Si yo voy a gastar 300 y voy a ver, les pongo el ejemplo, por ejemplo, con los invernaderos. Nosotros aquí estamos sacando 18, 20, 25 kilos de tomate, jitomate le llamamos nosotros, por metro cuadrado. Holanda puede sacar, ¿qué? 80, 120, pero a nosotros no nos cuesta nada, porque es 20 o 25 kilos en invernaderos rústicos, con ventilación natural, básicamente con sistema de riego. Y los holandeses tienen sus invernaderos de vidrio porque necesitan captar la mayor cantidad de radiación, y además tienen nieve, tienen que soportar el peso y tienen que inyectar carbono, etcétera. Entonces, sí, están sacando 80 o 100, pero haciendo las sumas, quizá les cueste más caro a ellos producir, y quizá el beneficio, la ganancia marginal quizás sea menor la de ellos. Y tan es así que ellos están vendiendo tecnología, ya no producen muy poco. Su frontera de producción de cultivos en invernadero ha llegado al límite. Ya no están ampliando, pues porque les cuesta mucho. Entonces, exportan tecnología. Lo mismo sucede en Israel con la tecnología de riego. Les cuesta mucho producir en Israel en el desierto. Entonces, estas son las características importantes a tener para definir. Y bueno, yo me metí ahí a hacer algunos resúmenes para el arándano, la frambuesa, la zarzamora y la fresa, y estos son sus requerimientos. Nosotros estamos utilizando una técnica, por ejemplo, para definir en relación con la fecha de siembra. Una manera de caracterizar el ciclo del cultivo es a partir del día en que se siembra, y entonces le llamamos, ese es el día 1, y le llamamos días después de trasplante. No obstante, eso depende de cuándo sembremos, porque eso se puede alargar. Entonces existe otra manera de caracterizar con días grado de desarrollo, y eso es independientemente de qué fecha lo siembre. Eso lo podemos calcular principalmente con las temperaturas que esté haciendo. Y entonces aquí hicimos el cálculo de los días grado, independientemente de qué día siembre o de en qué fecha siembre. Cuando me acumule 27 días grado es para el botón floral, cuando me acumule 13 días grado, y ahí está como lo estoy calculando. Entonces, efectivamente, si yo lo siembro en un periodo más cálido, el ciclo de cultivo será más corto, porque está acumulando más rápidamente temperatura. Y si lo siembro en un ciclo frío, el ciclo será más largo. ¿Qué implica eso? Un manejo diferente y quizá mayores costos. Entonces, eso ya se tiene que afinar, ya se tendría que afinar precisamente en cada región. Entonces, es otra manera en cómo se está otra manera en cómo se puede calcular el ciclo del cultivo, o las necesidades del cultivo, o los requerimientos del cultivo. Que bueno, aquí vienen algunos resumidos en cuanto a temperatura, radiación, precipitación y humedad. Bueno, aquí ya son cuestiones muy puntuales. Igual me metí ahí a la página y observamos que entre los municipios de mayor producción de este tipo de productos están Los Reyes, Michoacán, y podemos ver las diferencias, ¿no? Entonces, esto nos da hincapié, o nos pone de relieve la necesidad de contar con instrumental meteorológico para estar definiendo o saber de manera constante cuáles son los movimientos. Aquí tenemos precipitación y temperatura.
Precipitación en la roja. Precipitación, nuestra ventana de precipitación, hasta 250 milímetros, que debe acumular ahí, bueno, sería cuestión de hacer la sumatoria, pero vean la diferencia, en Tuxpan, en Ciudad de Guzmán, tenemos mucha más poca agua, o mucha más poca precipitación, aunque la temperatura sí puede ser muy similar. Entonces, en ese sentido, lo único que teníamos que hacer en Tuxpan, pues es buscar más agua, algún manantial, algún pozo profundo, etcétera. Y bueno, estas son algunas gráficas, lo interesante, estas son 4 regiones productivas y la cantidad de radiación bueno, solamente son 2 unidades de medida, en watts metro cuadrado, que es flujo, y megajoules metro cuadrado, que son puntuales por día. Con eso, pues, esta es información básica, ya lo dijimos, eso depende de la localización, depende de la latitud. Y esa sería la cantidad que está llegando. No, en términos normales, no va a llegar más radiación ahí, no tendremos más energía ahí, no hay manera, de manera natural. Ahorita que veamos la tecnología, desde luego que ya existen las luces LEDs y desde luego que además de los berries, que es la riqueza en antioxidantes, en carotenos, en betacarotenos, etcétera, además de la riqueza que tienen ellos, con el manejo, con el uso de luces LED, también podemos promover eso. Se ha detectado que ciertas bandas, el infrarrojo o el rojo cercano, pueden producir mayor cantidad de carotenos. Si exponemos estos productos a cierta cantidad de bandas de radiación, las características antioxidantes pueden ser manejadas. Lo veremos en un momento. Entonces, aquí viene la diferencia y entonces, ¿qué nos hace una región apta, climáticamente apta? Las condiciones climáticas. Y es nuestra obligación o nuestra responsabilidad, pues, mantenernos en conocimiento de cómo se están moviendo y en función de ello llevar a cabo nuestro manejo. Bueno, eso igual lo saqué de Agrotec, que son ustedes, pues. Esas son las regiones mayormente productivas y lo que hice fue hacer algunas gráficas con temperaturas por arriba de 30 grados y por abajo de 30 grados. Y entonces rápidamente pues obtuvimos aquí algunos mapas que hicimos el cruce. Tenemos las estaciones, los puntos negros son las estaciones meteorológicas y hacemos el cruce y tenemos ahí las variables o tenemos ahí la cantidad de energía que está llegando, temperaturas por abajo de 10 grados, temperatura por arriba de 30 grados y entonces, o dentro de ese rango, y entonces pues prácticamente todos los cultivos quedarían ahí. Y también ayuda a prevenir. Si yo voy a tener en algún momento abajo de los 10 grados, que será mi mínimo para el producto, pues me puedo prevenir con una estufa o con un calefactor, etcétera. Que esa sería la idea. Y también puedo calcular pues qué cantidad de energía tengo, qué cantidad de energía me falta. El uso de las tecnologías. Bueno, esto lo saqué también en tu finca y me gustó porque efectivamente es cierto, es lo que hemos venido manejando y trabajando. Decían que los berries tienen 27 años, pero no ha sido de los últimos 6 en que se ha incrementado de manera exponencial. Y esto ha sido en general. También la agricultura protegida la tenemos de los años 60, quizás 70, pero no fue hasta el 2010 donde ha empezado. Y eso tiene que ver pues también con el desarrollo de la tecnología. Entonces estamos hoy en día en la 4ª revolución industrial, en donde lamentablemente pues la mayoría de los procesos deben ser automatizados, lo cual sí nos crea un gran conflicto, porque en la revolución industrial toda la gente que sacaron de las fábricas pues se fue al 4.º sector y hoy en día, los chinos por ejemplo, no es posible meter cantidad de chinos a los servicios. Entonces ahí sí tenemos, sí el sector se encuentra en ese problema. Pero lo que digo, hoy en día contamos con sensores, nanosensores, Internet de las cosas, tenemos sistemas que nos permiten tener información al día, en el momento. Yo pongo mi sensor en el campo y estoy monitoreando y estoy viendo si viene el riesgo de helada, si viene la tormenta, si viene, etcétera. Yo estoy viendo el satélite y estoy viendo, y eso me permite llevar a cabo el manejo. Eso por un lado. Por la parte de la planta, pues también necesitamos conocer sus características, sus necesidades. Una manera de evitar las anomalías en el exterior, pues meterlo en un cultivo protegido o semiprotegido, como se está acostumbrando con estos que les gusta un poco más las cuestiones rústicas. Y eso, hay cuestiones importantes que hay que atender, como el tipo de material, como las características de esos, como las dimensiones, porque necesitamos ventilar, porque necesitamos mantener una temperatura, y eso tiene que ver con el material, con el tipo de malla, con la abertura del poro de la malla, con el color de la malla, etcétera.
Entonces, 4 cuestiones básicas para el acompañamiento de la tecnología adecuada. Necesitamos las herramientas de predicción del clima y simulación, que ya existen, solamente es cuestión de meterle datos, buscar quien nos ayude y meterle los datos. Eso tiene que ver desde el punto de vista del clima y apoyado en el cultivo específico que nosotros queremos trabajar, sus necesidades físicas, químicas y biológicas. Los sistemas de adquisición de datos, ya lo comentaba, el Internet de las cosas. Hoy en día yo coloco una estación meteorológica donde ustedes me digan y desde mi escritorio estoy programando y estoy recibiendo los datos. Seguimiento de agricultura de precisión, sí, los sensores, mapas móviles, el uso de imágenes de satélite. Hoy en día estamos monitoreando las tecnologías, los avances en esto. Hoy en día tenemos nanosatélites que le están dando la vuelta. Esta tecnología existe también desde los años 60, con los problemas de la resolución, con los problemas temporales, espaciales, pero hoy en día se ha solucionado eso. Hoy podemos tener, hay imágenes de satélite diarias. Entonces la temporalidad se ha terminado. Y la espacial, bueno, con uso de sensores, plataformas móviles que tenemos precisiones hasta de 1 centímetro que podemos detectar hasta enfermedades, ¿no? Y bueno, los sistemas controlados o semicontrolados, derivados de los modelos climáticos, sistemas de adquisición de datos y en tiempo real, la implantación de sistemas de producción con el control de las variables para que la planta desarrolle todo su potencial. En resumen, un poco podemos ir resumiendo. La planta tiene 3 formas de nutrición: la mineral, la vegetal, la carbónica, la mineral y la hídrica. Y eso es lo que nos va a definir el potencial de la planta. Bueno, obviamente ya la genética hizo eso. Entonces, la mineral pues está salvada. Entiendo que o más bien la que está salvada es la carbónica o la hídrica, debido a que se la aportaba de manera natural. No obstante, hoy con la evolución de la agricultura quizá ya no sea necesario. Quizá no sea necesario. La fotosíntesis es lo que nos está dando el rendimiento de la planta. Y si no tenemos 6 moléculas de agua, 6 de dióxido de carbono, y si no tenemos energía, que en este caso es el del sol, pues habrá que provérsela. Habrá que calcular cuánto habrá que ponerle de agua, cuánto de dióxido de carbono y cuánto de energía. Y eso, pues las estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas, y eso nos va a ayudar a llevar a cabo el manejo, la radiación, adentro, afuera, la cantidad de agua que necesita, la evapotranspiración. Bueno, aquí un ejemplo muy puntual para calcular la evapotranspiración o para decir cuánto vamos a regar. Obviamente eso en espacios abiertos. En espacios cerrados, pues la metodología es diferente. Necesitamos, por ejemplo, series climáticas, información estadística agrícola y física regional, y a partir de esta información podemos llevar a cabo la integración de curvas en una región hidrológica y con eso llevar a cabo el manejo. Y entonces básicamente con eso, ¿cómo sabemos cuánto regar? Pues es lo que la planta está transpirando o transpirando. En cultivos cerrados totalmente es transpiración, y si no es el cultivo totalmente cerrado, si son puntuales, es evapotranspiración. Entonces aquí rápidamente tenemos una metodología. Necesitamos la temperatura, la humedad relativa, el viento, la insolación, la precipitación, y con esos 4 factores climáticos podemos determinar qué cantidad de agua es lo que la planta está consumiendo. Eso multiplicado por un factor de cultivo, que ese ya depende de cada cultivo. Ahí en esa gráfica que vemos después de la cruz, nos está indicando la edad del cultivo. Cuando tenemos un índice de era foliar o una cantidad de arbustiva menor, la cantidad de agua que está transpirando es menor. Entonces, con los datos meteorológicos, con esos 4 datos meteorológicos, más la precipitación, hacemos la resta y calculamos la cantidad de agua que está requiriendo. Por la edad del cultivo o por un requerimiento del cultivo, eso nos da la cantidad de agua diaria que la planta requiere, y con eso podemos calcular el calendario de riego y el manejo. Y eso lo podemos hacer ya a nivel desde una imagen de satélite o desde una fotografía aérea sacada desde un dron, etcétera. Entonces ese es el uso de la tecnología, y con eso podemos llevar a cabo el manejo. Bueno, y ya con eso definimos el tipo de riego que mejor se adapta a nuestras necesidades. Eso es con respecto a el cultivo o a las cuestiones climáticas. En cuanto a la tecnología, pues ya lo comentamos. Necesitamos sistemas embebidos, las estaciones meteorológicas. Esto es a campo abierto. Acá, en condiciones cerradas o semicerradas, bueno, pues eso es mucho más fácil. Puede ser un poco más caro, pues es un poco más fácil.
En ambientes cerrados, pues cuestiones de ventilación, de calefacción, cuestiones rústicas, que son suficientes para llevar a cabo el manejo. Para calefactar con agua, como ustedes saben, el agua es la molécula que mayor cantidad puede absorber o liberar sin incrementar su temperatura, entonces es una gran ventaja. De día puede almacenar el calor aquí y de noche lo puede liberar. Esos son mangueras de agua nada más. Entonces existen muchas tecnologías que están, un sensor de flujo de savia para medir transpiración, aquel con calefacción también por mangueras, ventilación, y son rústicas. Lo que sí es importante es que en sistemas cerrados o en biosistemas es importante proveerle el confort ambiental a la planta, calcular los usos consumtivos y calcular los consumos de energía, que eso es lo que nos va a dar el equilibrio. Ese es como ha venido evolucionando. El objetivo quizás será el uso eficiente de los recursos, pero sí lograr la mayor cantidad de producción. Entonces, de manera resumida, aquí son algunos de los factores. ¿Cómo impacta en la planta y cómo podemos manejarlo? La radiación neta, pues en el reflejo de la planta, en la fotosíntesis, en el albedo, acogollado, lo que le llaman el alargamiento, ¿no?, de los entrenudos. Si no hay radiación, la planta crece más, pero no en productos, sino en hoja nada más, porque necesita una mayor área para poder fotosintetizar. Flujo de calor latente, barreras de plástico, calor sensible, calor del suelo, es importante, la velocidad del viento. La velocidad del viento es de los aspectos más importantes en el proceso de transpiración o pérdida de agua. La pérdida de agua ocurre por los estomas. Si hay mucho viento, el agua está transpirando constantemente e inmediatamente que el agua sale de la hoja, esa agua se está incorporando al medio y entonces está perdiendo muy rápidamente. Si hay mucho viento, está transpirando mucho más rápido, va a llegar un momento que se va a tener que cerrar. Y si no hay transpiración, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay producción de materia seca. La velocidad del viento es lo más importante en el proceso de producción. Bueno, concluyo con algo que ya la persona que me antecedió lo dijo. La región va a ser climáticamente apta, pero siempre y cuando se logre un equilibrio entre estas condiciones y lo que estamos obteniendo. Por eso es importante conocer las características climáticas regionales para aprovecharlas al máximo, para no estar invirtiendo de más en esos recursos, aprovechar al máximo los recursos locales, y para eso necesitamos pues conocerlos y con eso empezar el proceso de cambio. Aquí un potencial térmico de México, insisto, entre 10 y 30 grados, estas son las zonas donde se puede cultivar. Y con ello iniciar pues el proceso de transformación de las regiones, de los cultivos, de los mercados, del producto que queramos y en las características y en las condiciones que queramos. Gracias.